En ingeniería de software, el patrón de diseño Template Method o método de plantilla es un patrón de diseño de comportamiento que define el esqueleto de un algoritmo en un método llamado método de plantilla, el cual va a definir los pasos o la lógica que las subclases van a implementar para ejecutar tal algoritmo o tal método plantilla. Para entender esta implementación podemos ver los siguientes procesos de negocio. Podemos tener un proceso de negocio que se encarga de dar de alta contratos de obras, donde iremos a disponer de algunos pasos para ejecutar la lógica de cada proceso, establecer la licitación, ver los participantes, ver los proveedores, calcular en base a lo que se va a ofertar cuál sería el precio justo del contrato y después pues finalizar este proceso de negocio. Lo mismo iremos a tener en otro proceso diferente, por ejemplo, un contrato de mantenimiento de IT, donde la lógica puede ser diferente, pero los pasos para llegar a concluir y a finalizar el contrato pueden ser los mismos. Por eso iremos a definir el template método, el método de plantilla, que va a marcar a la lógica de negocio los pasos a ejecutar, donde cada subclase va a implementar el paso correspondiente al proceso de negocio y también iremos a tener un método que se ejecuta para tener en cuenta cómo tenemos el orden de cada paso en la implementación de este proceso. O incluso aún más para simplificar y entender ese algoritmo o este patrón de diseño con el algoritmo del template method, iremos a tener dos tipos de juegos, el Monopoly y el ajedrez, donde tenemos la clase abstracta que va a definir algunos métodos abstractos que se pueden redefinir en la subclase del Monopoly y en la subclase ajedrez, y todo esto para ejecutar al final el método play que implementa todos los pasos de cómo hay que arrancar y finalizar un juego. En la carpeta de las clases empezamos con el template method, sería la clase que va a definir esta estructura con los pasos a seguir con los métodos abstractos. Es una clase abstracta, la clase con el número 63, donde podemos indicar el nombre de la clase play para continuar con el sufijo. Asignamos la descripción y seguimos con lo que es la orden de transporte para incorporar la definición del template method. La idea es la siguiente. Primero iremos a definir esta clase como una clase abstracta. No iremos a tener esta clase abstracta como clase final porque nos interesa que las clases hijas vayan a definir los pasos que definimos en el método plantilla o en el template method. Si hablamos de herencia, hablamos de la sección protegida, donde podemos indicar los métodos de los pasos de negocio, los procesos. En el caso de los juegos, iremos a tener el primer método, que sería el método que se encarga de inicializar el juego. Initialize game, lo definimos como método abstracto porque no lo queremos implementar. Serán las clases que van a implementar los juegos Monopoly y ajedrez que van a dar vida a estos métodos. De hecho, en esta clase iremos a definir el esqueleto del patrón de diseño template method. Para entender el algoritmo, no iremos a dar vida a cada uno de los métodos en las subclases, simplemente el esqueleto y la forma de cómo hay que organizar el trabajo y las clases y los objetos para utilizar este patrón de diseño. El siguiente método sería el método del create game o crear el juego. Evidentemente que cada subclase va a realizar la implementación correspondiente. Aquí podemos tener también una firma con los jugadores que van a participar a este tipo de juego con type i, lo podemos definir de esa manera. No daremos tanta importancia a la definición de los métodos, ya que cada proceso de negocio puede ser diferente. Iremos a tener otro método que va a finalizar el juego con end game. Este caso con abstract queremos tener un returning value. Con return value, finalizar o finalized, podemos indicar que el juego se ha terminado de tipo ABAP bool. Ya sabemos que el juego va a terminar dependiendo de cada tipo de juego. Y por último, el método print winner para tener en la salida los ganadores, igual un método abstracto. Estos serían los pasos que tiene que implementar cada subclase. Tiene la obligación de implementar estos métodos abstractos
para después tener un método de plantilla llamado play en este caso. Este método es un método final porque no queremos que ninguna de las subclases tenga la posibilidad de redefinir cómo iremos a llamar a cada uno de los pasos de estos anteriores métodos abstractos. Y aquí con importing value players podemos tener los jugadores pueden ser de otro tipo, de otra clase. De nuevo no entramos en los detalles de cómo hay que implementar la lógica de los procesos de negocio, queremos tener el esqueleto para entender el patrón de diseño template method. En el play, en este método plantilla, es donde iremos a definir realmente cómo hay que ejecutar los procesos de negocio. Por ejemplo, podemos tener lo que sería un atributo. Este atributo también en la encapsulación protegida lo podemos definir a nivel de la clase. Con data indicamos que eso sería un players counter para tener el contador de los jugadores, porque cada juego puede tener diferentes jugadores. Y empezamos con la definición de un atributo local o una variable local en este caso, con cada jugador del tipo i. También podemos aplicar una limpieza porque no sabemos cuántas veces se va a llamar al método para limpiar lo que sería el atributo players counter y después empezamos con la lógica. A este mismo atributo le iremos a indicar que recibimos el valor por la llamada al método y empezamos con la llamada a cada uno de los pasos. Este método plantilla es el que va a dar el sentido del juego. En este caso, este método va a marcar las reglas de cómo ejecutar los pasos de cada proceso de negocio. Primero va a llamar para inicializar el juego. ¿Cómo se inicializa el juego? Depende de la implementación de cada subclase. Pues tiene que ver con las empresas que van a participar, tiene que ver con la ubicación de cada empresa. Hay diferentes reglas a tener en cuenta y esto lo va a tener en cuenta la subclase. Dependiendo del tipo de contrato, tal como pusimos como ejemplos, contratos de obra o contratos de mantenimiento de tipo IT. En este caso, los dos tipos de juegos que iremos a implementar en las subclases, la clase de Monopoly y la clase de ajedrez. Cada una va a inicializar el juego conforme a las reglas de cada juego. El método plantilla lo que sigue es cómo va a llamar a los pasos y en qué momento. Después, como no sabemos la duración del juego, en este caso lo iremos a simular con un bloque while. En el bloque while indicamos que llamamos al método endgame porque este método va a devolver el true o el false. Le decimos que por el tiempo que aquí iremos a recibir un false, pues ejecutamos este bucle while end while. ¿Y qué hacemos en este tipo de ejecución de tipo iteración? Pues podemos crear el juego, podemos dar de alta a cada empresa o cualquier otra lógica que iremos a tener en el proceso de negocio. Aquí mismo le podemos indicar que le pasamos pues cada jugador o cada vendor o cada participante en el proceso. Después podemos incrementar pues esta variable con 1 en cada vuelta más igual a 1. Y después, ¿qué otros pasos nos interesa tener en cuenta? Tenemos el primer paso, el segundo paso que se utiliza para ver cuántas veces iteramos con la creación del juego. Y en cuanto ya terminamos, pues nos falta el paso que se encarga de mostrar en la salida los jugadores. Es decir, este método plantilla no indica las subclases cómo deberían de implementar los métodos en cada uno de los pasos que tenemos en estos procesos de negocio, pero sí va a marcar con este método plantilla cómo ejecutar los pasos, en qué orden y de qué manera. Y ahora, una vez que tenemos pues esta clase, una clase de tipo método plantilla o template method, porque aquí tenemos esta implementación con estos pasos, vienen las subclases, por ejemplo, con new above class, empezamos de nuevo, sería ZCL, tenemos la clase Monopoly, que se va a encargar de implementar su lógica, y con esto tenemos la posibilidad de indicar Monopoly en la descripción para ir con la definición o con la redefinición de cada método en el caso en el que iremos a tener la herencia. Debido a que todos los componentes de los subpasos de los métodos abstractos están en la encapsulación protegida, iremos a tener un acceso siempre que nuestra clase play va a ser indicada como herencia con inheriting from desde esta clase. La podemos dejar final,
Agregamos a través de la ayuda de Eclipse la implementación de los 4 métodos. Aquí iremos a dar vida a estos métodos, pues cómo se inicializa el juego a nivel del Monopoly, pues las reglas de este juego. ¿Cómo se termina el juego? Pues las reglas de cómo hay que terminar este juego. Lo mismo con Create Game, con Print Winner, todo esto lo tenemos que implementar en esta subclase. ¿Qué método no implementamos aquí? El método que realmente arranca todo el proceso, que es el método plantilla, en este caso el método Play. Pues ya tenemos esta lógica, repito, no entramos en la lógica de negocio de cada proceso, nos interesa entender el patrón de diseño template method con el esqueleto que hay que seguir dependiendo de cada proceso de negocio. Y así en adelante con cualquier otra clase, como si fuera la clase con el nombre ajedrez o chess, lo podemos poner para finalizar pues también esta misma implementación, donde lo que es importante es la herencia de la clase que tiene el método plantilla. Y aquí evidentemente que los subpasos de las clases abstractas serán diferentes porque tenemos que implementar los métodos de la manera que tenemos en ajedrez, es decir, creamos el juego, terminamos el juego, lo inicializamos con 2 jugadores y así en adelante iremos a tener otras reglas, otros procesos de negocio, los mismos pasos con una lógica diferente dependiendo de la subclase, donde después cada una de las subclases van a llamar al método play, al método plantilla, para ejecutar el proceso de negocio que le corresponde.